Hoy hablaremos sobre las sentencias condicionales en Python. El día de hoy vamos a ver las sentencias condicionales simples, las sentencias condicionales compuestas, las sentencias condicionales múltiples, las sentencias condicionales anidadas, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Antes de iniciar, recuerda, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Y si deseas un tutorial informático, házmelo saber en los comentarios. Empezamos. Las sentencias condicionales simples. Las sentencias condicionales simples controlan la toma de decisiones dentro de un programa, haciendo uso de la lógica. Además, estas sentencias condicionales simples comprueban si una condición es verdadera o falsa, cumpliendo una acción o una instrucción. Esto de acuerdo con la definición. Aquí tenemos la sintaxis. If, luego va la condición lógica y dos puntos. Debajo va la instrucción, en este caso la instrucción verdadera. Como es una sentencia condicional simple, lo que nos decía que comprueba si una condición es verdadera o falsa. Esto con la sintaxis. En el diagrama de flujo. Pero antes, recordemos que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Y un algoritmo es una secuencia de pasos a seguir. Entonces, de acuerdo al diagrama de flujo, aquí tengo el inicio, la condición lógica, en este caso la instrucción, y por último, cerramos en este caso la condición. Es decir, inicia, comprueba la condición lógica que se cumple, en este caso verdadero, y si se cumple la instrucción, pues terminará nuestra sentencia. De igual manera, si la condición no cumple, pues automáticamente finaliza terminando nuestra sentencia. Un ejemplo, aquí tenemos un código. Tenemos una variable que le hemos designado el valor de 2, valor 1 es igual a 2, y si el valor 1, esta parte viene a ser la condición lógica, valor 1 es igual a 2, los dos puntos, imprimiría en este caso la instrucción. Si la condición lógica cumple, entonces se imprimirá la instrucción. Aquí debemos tener muy en cuenta. Recuerden que en la sintaxis tenemos un pequeño espacio o un pequeño tab. Esto me quiere decir que mi sentencia está trabajando únicamente en esta parte. Es cierto que debajo le he puesto otro mensaje para mostrar en pantalla, pero este simplemente es para identificar que hasta aquí trabaja en este caso mi sentencia. Recuerde siempre trabajar con la sintaxis de acuerdo a la sentencia que vamos a trabajar. Entonces, como tengo este código a ejecutar, mi impresión en pantalla pues es el número 2, porque me dice si el valor 1 es igual a 2 y como cumple la condición, entonces me mostrará este resultado, me imprimirá esto en pantalla. Vamos a ver un ejercicio práctico. Pues bien, tenemos aquí nuestro intérprete de Python, entonces escribimos el código. Voy a colocarle un título nada más para poder identificar, en este caso en la sentencia condicional simple. En mi sintaxis me dice, bueno, primero vamos a trabajar con una variable. Entonces asignamos en este caso la variable valor 1 es igual a 5, por ejemplo. Ahora sí colocamos la sintaxis de mi sentencia, en la cual me dice if, ¿sí? Aquí iría el valor condicional, en este caso valor 1 es igual a 5. Entonces, los dos puntos irá o se imprimirá en pantalla. De cumplirse esa condición lógica, pues me mostrará es el número 5. Guardamos, archivo, guardar, seleccionamos nuestra carpeta y le guardamos.
Le voy a guardar como simple.py. Guardamos, tenemos, lo ejecutamos y listo, me dice sentencia condicional simple. Es el número 5. Si aquí sigo escribiendo otra instrucción, entonces me quiere decir que pertenece a mi sentencia condicional, para lo cual, si yo deseo cerrar mi sentencia, pues debo escribir en la parte izquierda, es decir, sin el espacio o sin el tab. Y para el ejemplo voy a colocar únicamente que diga fin. De igual manera guardo, lo ejecuto y mire, ahí me dice el número 5 y ha terminado. Pero ¿qué sucede cuando no es, en este caso mi variable es 5, pero acá en el ejemplo voy a decirle que la variable sea igual a 8? Vamos a ver qué sucede. Guardo, lo ejecuto y en este caso me sale fin. Como no hay otra instrucción, pues al no cumplirse, pues no me muestra este resultado porque es otro valor. Automáticamente cierra la sintaxis y envía el mensaje que ya no pertenece a la sentencia. Ahora vamos a ver las sentencias condicionales compuestas. En su definición me dice que son aquellas que nos permiten tener una instrucción a ejecutar de acuerdo a la condición establecida. Entonces, para la sintaxis de la sentencia condicional compuesta es la siguiente. ¿Sí? La condición lógica, dos puntos, instrucción 1, o caso contrario, else, instrucción 2. Entonces me dice que si la condición lógica se cumple, entonces me mostrará la primera instrucción. Caso contrario, de no cumplirse la condición lógica, me imprimirá o me mostrará la segunda instrucción. Vamos a ver aquí en el diagrama de flujo para que nos quede un poco más claro. Tenemos el inicio, la condición lógica. Entonces tenemos el valor verdadero o a su vez el valor falso. Aquí cabe recalcar que solo se va a ejecutar una, es decir, bien se cumple o bien no se cumple la condición. No pueden ejecutarse las dos al mismo tiempo. Entonces, si la condición lógica se cumple, en este caso verdadero, me mostrará la instrucción número 1 y procederá a finalizar la sentencia. Si la condición lógica no cumple, me mostrará el falso o la segunda instrucción. De igual manera, finalizando mi sentencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un código a ejecutar. Tenemos una variable. El valor 1 es igual a 10. Y aquí tengo una sentencia. Entonces, recordemos que toda esta parte de aquí es mi sentencia. Es lo que trabaja. Entonces, si el valor 1 es igual a 10 y cumple la condición, me mostrará la primera instrucción. Si en este caso la condición lógica no se cumple, me mostrará el segundo mensaje o la segunda instrucción. El número no es 10. Entonces, trabajamos y recordemos que esta parte nos indica mi sentencia. Recordemos que las instrucciones debemos colocarlas en un espacio o mediante un tab, de manera espaciada. Y por último finaliza. En este caso la impresión en pantalla me va a salir que es el número 10, porque cumple con la primera instrucción. Vamos a ver un ejercicio práctico. Vamos a ingresar un número por teclado y nos va a hacer la respectiva comparación. ¿Listo? Entonces, adelante. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, como les mencionaba, sobre la sentencia condicional compuesta. Para lo cual me decía que vamos nosotros a proceder a ingresar un número mediante teclado. Entonces vamos a asignar una variable. Por ejemplo,
número. Este es igual. Y como es por teclado, utilizamos el siguiente código. Int de entero. Abrimos paréntesis y colocamos el código input, que nos permitirá el ingreso por teclado. ¿Sí? Entonces, ingrese un número. Listo. Una vez que tenemos nuestra variable, procedemos a realizar el ejercicio o a su vez lo que estamos viendo, la sentencia condicional compuesta. Ahora, debajo colocamos si, en este caso tenemos el número o nuestra variable, si número es igual a 5, entonces me dirá o me mostrará la primera instrucción. Print, entre comillas, es el número 5. Mire, en este caso me está saliendo un pequeño mensaje, pues revisando el código debemos cerrar la parte de acá que no hemos dejado abierto, else. Caso contrario, de igual manera me va a imprimir no es el número 5. Entonces tenemos aquí la sentencia condicional compuesta, en donde si mi variable es igual a 5, entonces me mostrará la primera instrucción con el mensaje es el número 5. Caso contrario, si mi variable no es el número 5, pues me imprimirá que no es el número 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a guardar. En este caso lo guardamos como compuesto. .py. Listo. Entonces lo ejecutamos. Muy bien. Hemos visto que nos sale un mensaje de error de sintaxis. Pues debemos fijarnos que aquí hemos utilizado dos paréntesis de apertura. Entonces hemos cerrado uno y ahora vamos a cerrar el otro. De esta manera para evitar el error de sintaxis. Entonces para lo cual guardamos y lo ejecutamos. Listo. Me dice que ingrese un número. Vamos con el primer ejemplo de 5. Me dice que correcto, es el número 5, porque mi variable que yo he asignado con la condición lógica es que mi variable sea igual a 5. Entonces, como cumple, imprime la primera instrucción o el primer mensaje. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a colocar ahora otro número, por ejemplo, 8. Si yo presiono, me dice que no es el número 5. Como no cumple la condición lógica, me da como resultado mi segunda instrucción, que dice no es el número 5. De esta manera, fácil y sencilla, pues tenemos la sentencia condicional compuesta. Las sentencias condicionales múltiples. Estas sentencias condicionales múltiples tienen como finalidad la toma de decisiones especializadas que permiten evaluar una variable con distintos resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. Entonces tenemos la siguiente sintaxis. Si la condición lógica 1 se cumple, pues tendré yo la instrucción 1. Pero si tengo otra condición lógica, en este caso la condición lógica 2, pues se cumplirá la instrucción 2. Y caso contrario, de no cumplirse ninguna de las anteriores instrucciones, pues se cumplirá la instrucción 3. ¿Listo? En nuestro diagrama de flujo lo vamos a ver de manera más clara. Entonces, si tengo el inicio, tengo mi condición lógica 1
¿sí? Y cumple la condición lógica, pues me mostrará la instrucción 1 y luego simplemente finalizará. Pero si mi condición lógica 1 no cumple, es decir, se irá por la parte falsa o que no cumple, va a ejecutar la condición lógica 2. Y si en la condición lógica 2 cumple, pues se cumple la instrucción 2 y finaliza. De no cumplirse la condición lógica 2, pues tendrá como resultado la instrucción 3, es decir, que ninguna de las dos condiciones lógicas anteriores se cumplieron, entonces imprimirá la instrucción 3 y finalizará nuestra instrucción. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una variable, en este caso asignado como valor 1 y el número 1. Si el valor es igual a 1, es decir, mi variable, si cumple, pues será el resultado el número es 1. Si tengo otro valor, pues de igual manera, y cumple el número 2, pues me imprimirá el número 2. Pero si ingreso otro valor o otro número que no sea ni el 1 ni el 2, pues en este caso me imprimirá el número se desconoce. ¿Sí? Y para el ejemplo, la impresión en pantalla pues es el número 1, ya que mi variable lo tengo asignado como número 1. ¿Listo? Vamos a ver un ejercicio práctico. De igual manera vamos a ingresar el número por teclado. Vamos. Listo. De igual manera vamos a poner print. En este caso estamos viendo las sentencias condicionales múltiples. Recordemos que aquí para que muestre en pantalla pues debe ir entre comillas. Listo. Vamos a asignar de igual manera una variable igual número igual, como va a ser por teclado, primero le ponemos int, que es de la parte de entero, abrimos, cerramos paréntesis, dentro el código input, que el cual me permitirá pues escribir o ingresar mi dato, mi número. Ingrese un número. He asignado mi variable para que ingrese por teclado y ahora sí voy a proceder a escribir mi código. Entonces, si número es igual a 1, me mostrará o me imprimirá en pantalla es el número 1. El if. Aquí tengo un el if. Número 2. Número es igual a 2. Pues me imprimirá print. Es el número 2. Y de no cumplirse ninguna de las dos instrucciones anteriores, ninguna de las condiciones anteriores, pues le diré que me imprima o que me muestre en pantalla el número es desconocido. ¿Listo? Entonces, recordando que esta parte es toda mi sentencia condicional múltiple. Y cada instrucción va espaciado con un tab. Vamos a guardar. Lo guardamos como múltiple.py. Guardamos y lo ejecutamos. Listo, me dice ingrese un número. Voy a ingresar el número 6. Esto me dice el número es desconocido. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en la primera condición me dice que es el número 1 y me mostrará el número 1. Pero como no es, pues lo descartó. En la segunda condición lógica, pues de igual manera como no es el número 2, también lo descartó y mostrando el resultado la instrucción número 3, en donde me dice que el número es desconocido. Vamos a ejecutarle nuevamente, vamos a colocar el número 1 y en este caso me dice es el número 1.
Si entonces el número que yo ingresé cumple con la primera condición lógica y me muestra la instrucción. Si ejecuto nuevamente y en esta ocasión voy a colocar el número 2, pues me dice que es el número 2. ¿Por qué? Porque en este caso la segunda condición lógica se está cumpliendo y por ende me muestra el resultado. Si yo ingreso cualquier otro número que no sea el 1 y el 2, pues me mostrará el número es desconocido, como podemos observar. Esto ha sido con las sentencias condicionales múltiples. Recuerda que si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro canal y ayúdame a seguir creciendo. Las sentencias condicionales anidadas. Las sentencias condicionales anidadas se presentan cuando, por el camino de verdadero o falso de una sentencia condicional, hay otra sentencia condicional. Las sentencias condicionales anidadas consisten en tener una instrucción condicional dentro de otra y dependiendo de si la condición de la primera sentencia condicional se cumple o no se cumple, se ejecutará otra sentencia condicional, simple, compuesta o múltiple. De esta manera existirá una condición dentro de otra condición, ampliando la cantidad de opciones sin importar la cantidad de situaciones que se presenten. Aquí tenemos una sintaxis en donde va a conservar cada uno de ellos. Mire, tenemos el if, la condición lógica. Recuerde que aquí trabajamos con if, el if y else, que corresponde a las sentencias condicionales múltiples. Y lo que nos menciona es que está una dentro de otra, una sentencia dentro de otra sentencia. Entonces aquí podemos visualizar de manera clara. Si la condición lógica, el if, condición lógica, else, instrucción. Y dentro tenemos otra. De igual manera, if, instrucción, el if, instrucción y el else, la instrucción, manteniendo el orden y la sintaxis en este caso de las condiciones múltiples. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos vincular cada una de ellas. Aquí, en la condición lógica del primer if, esta viene a ser la instrucción. ¿Sí? Pero esta instrucción tiene obviamente sus instrucciones derivadas. Vamos a ver en un ejemplo de manera más clara. Vamos a realizar un ejercicio práctico de un conversor de números. Para el ejemplo, únicamente lo voy a realizar con dos números. Entonces, continuamos. Es mi conversor de números, en lo cual voy a utilizar una variable que se llame opción. Esta variable le voy a decir que sea ingresada mediante teclado. Es decir, que ingrese, le voy a decir que ingrese una opción. Ingrese la opción deseada. ¿Listo? Pero antes también voy a decirle para que puedan visualizar print presione 1 para convertir números a palabras. Y le voy a decir que presione 2 para convertir palabras a números. ¿Listo? Entonces ahí tengo ya para yo poder trabajar. Puedo dar también más formato o una mejor presentación.
Podemos colocarle menú de opciones, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver ahí. Tenemos ya mi variable asignada por teclado. Entonces voy a trabajar ya con la sentencia condicional anidada. Entonces primero, if la opción, si la opción es igual a 1, entonces me mostrará conversor de números a palabras. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estaríamos bien. Y el if, si opción es igual a 2, en donde me mostrará conversor de palabras a números. Caso contrario, le diré opción no disponible. Listo, vamos a ver hasta ahí cómo se va ejecutando. Lo voy a guardar. En este caso con conversor.py. Guardamos, lo ejecutamos y listo. Vamos a ver. Sintaxis de error. Correcto, mire aquí me faltan las comillas. Recuerde siempre colocar entre comillas. Listo. Guardamos, ejecutamos. Recordemos aquí los operadores relacionales, que ya lo veremos más adelante. Listo, guardamos, lo ejecutamos y listo. Entonces me dice, ingrese una opción. Yo quiero la opción 1. Muy bien, me dice conversor de números a palabras. ¿Estamos bien? Vamos a verle la segunda. Número 2, conversor de palabras o números. Listo, entonces hasta ahorita estaríamos muy bien. Vamos a proceder a seguir editando la primera parte. Muy bien, tenemos mi primera sentencia condicional múltiple. Para yo anidarle, debo colocar otra dentro. ¿Listo? Entonces vamos con el primero, que es el conversor de números a palabras. Entonces aquí de igual manera le voy a agregar otra variable. Le voy a llamar opción 1. Opción 1. Listo. Utilizo int input, que va a ser desde el teclado, comillas, y le voy a decir que cuál es el número que deseas convertir en palabras. Listo. ¿Cuál es el número que desea convertir en palabra? ¿Sí? Tengo asignada ya mi variable. Entonces aquí voy a trabajar con if, el if y else, respectivamente. Le agrego para no confundirme, ¿de acuerdo? Entonces aquí
opción 1. Si opción 1 es igual a 1, entonces me va a mostrar o me va a imprimir en pantalla print 1. El número es 1. ¿Listo? Aquí en cambio, opción 1 va a ser igual a 2. ¿Qué me va a imprimir? Que va a ser 2. Caso contrario, le voy a decir el número se desconoce. Y de igual manera voy a proceder con el otro. Vamos a guardarle. Podemos ir comprobando. Miren, en este caso, como tenemos solo la opción 1, le damos y me dice, ¿cuál es el número que deseas convertir en palabra? Si yo selecciono el 1, me dice el número es 1. Ejecuto nuevamente. Si le coloco el 2, perdón, la opción 2, no, esta no la tenemos todavía. Vamos a ver aquí. 1, listo, convertir en este caso números o palabras. Selecciono el número 2 y me dice que el número es 2. Y si coloco otro número que no sea, por ejemplo, el 5, me dice que el número se desconoce. ¿Listo? Entonces, listo, tenemos la primera parte. Vamos con la segunda, con el conversor de palabras a números. Para el ejercicio, de igual manera es lo mismo. If el if y else. Aquí, en cambio, me dice que yo tengo o voy a crear otra variable. Entonces creo la variable opción 2. Procedo a colocar input, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar unas comillas. Y digito, ¿cuál es la palabra que deseo convertir? Listo. ¿Cuál es la palabra que deseo convertir a número? Una vez que he declarado mi variable, pues procedo a escribir. Sí, voy a agregar aquí la condición lógica, que para el caso es opción 2 es igual a 1, entre comillas. Y mostraré en pantalla print, abro paréntesis, dentro comillas, y colocaré el número es 1. En el if coloco opción 2 es igual y entre comillas la palabra 2. Y me va a mostrar en pantalla print, abrimos paréntesis, dentro de ellos comillas y el número es 2. Por último, else, colocamos los dos puntos y lo que me mostrará en pantalla en este caso, print,
abrimos paréntesis, dentro comillas, y escribimos o digitamos el número seleccionado no está registrado. Listo, entonces, una vez que hemos terminado de escribir nuestro código, pues procedemos a guardar los cambios realizados, lo ejecutamos y listo. Entonces voy a probar en este caso la opción número 2. ¿Sí? Me dice cuál es la palabra que deseo convertir a número. Voy a escribir 1, como lo tengo listo, presiono un Enter y como observamos, pues el resultado me dice que el número es 1. Nuevamente voy a ejecutar, opción 2, y en esta ocasión escribo 2. Presiono Enter y el número pues es 2. Vuelvo nuevamente a ejecutar y en este caso opción 2, ¿cuál número? Voy a elegir otro número que no esté en lista y me dice que el número seleccionado no está registrado. Es porque únicamente he registrado el número 1 y el número 2. Vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí elijo la opción, en este caso 2. Listo. Pero voy a escribir 1 en mayúscula. Como me menciona, el número seleccionado no está registrado. Es porque en mi código yo lo registré con minúsculas. ¿Sí? Entonces al momento de ejecutar mi programa, pues también tiene que ser en minúsculas para que me salga, en este caso, la instrucción. Eso tener muy en cuenta al momento de ejecutar nuestros códigos, ya que le dimos una palabra exacta a la cual va a hacer referencia, en este caso 1. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente, escribimos 1 en minúsculas y nos dio el resultado. Pero después escribimos 1 en mayúsculas y no nos dio el resultado deseado. Entonces esto debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro canal y ayúdame a seguir creciendo. ¡Chao!